Avanzando un poquito, mis jóvenes, en el tratamiento de las temáticas, tenemos lo que corresponde a la evaluación en el proceso enseñanza-aprendizaje. Morán Oviedo Porfirio nos dice: la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje no se inicia cuando termina el curso o cuando se señalan o comienzan a realizarse los exámenes. Antes de comenzar el curso, cuando se especifican sus propósitos en términos de aprendizaje, es cuando en realidad comienza el proceso de evaluación, lo cual implica que la evaluación no es una etapa fija ni al final del proceso docente. Entonces, estimados estudiantes, la evaluación debe ser entendida como un proceso, no como un resultado ni como un producto final. De ahí que decimos que la evaluación de aprendizajes es un proceso eminentemente didáctico y debe ser concebido como una actividad que puede coadyuvar a mejorar la calidad del quehacer pedagógico. Es decir, para mejorar la forma de aprender de los estudiantes, para mejorar el desempeño de los docentes y también para poder evidenciar la dinámica de las instituciones educativas. Toda situación de docencia mantiene el propósito de evaluar. ¿Pero qué se evalúa? Lo que profesores y alumnos hayan realizado y logrado como experiencias de aprendizaje. Por lo tanto, el tipo de evaluación no es independiente al proceso educativo, sino que está sujeto a la estructura del proceso de enseñanza. Una modificación del paradigma del concepto de evaluación debe partir de una modificación en la naturaleza de la enseñanza. Es decir, ya no entenderla como una transferencia de conocimiento, sino como un conocimiento mediado a través del acompañamiento del tutor o docente. De ahí que se ha podido observar, sobre todo a nivel universitario, que los docentes que se salen del esquema de enseñanza memorística han tenido que introducir nuevas formas de evaluación, que quizá no son las mejores, pero que evidencian la necesidad de buscar una estructura evaluativa más acorde con las nuevas formas de enseñanza. Esto lo señala Villarroel. ¿Pero qué significa esto? Significa que si el docente cambia el tipo de enseñanza, también tiene que cambiar la forma de evaluación. Es decir, no se puede mantener en los esquemas conocidos, en los esquemas tradicionales, sino que tiene que estar en coherencia. Cambio de esquema de enseñanza y también cambio de la estructura de evaluación. De ahí, jóvenes, que la evaluación
tiene que ser vista desde una nueva forma, desde un nuevo enfoque. Decir que no es un acto mediante el cual un profesor juzga a un alumno, no es un acto de calificar, no es un acto de clasificar, ni es un acto de comparar, sino un proceso a través del cual el profesor y el estudiante aprecian en qué grado logró este último los aprendizajes que ambos perseguían. Aquí es importante manifestar que tanto docente como estudiante debe tener un mismo objetivo: caminar en coherencia hacia las metas propuestas. Que lo que oriente el aprendizaje serán los logros que le van a servir fundamentalmente para adquirir una competencia nueva. De ahí que la acelerada tecnificación de la evaluación ha originado que se conciba como una estructura básicamente psicométrica, es decir, ligada a una nota, ligada a una acreditación, divorciada casi totalmente del aspecto didáctico. Los esfuerzos y recursos para mejorar la evaluación se han dirigido hacia el problema de la diversificación de las técnicas o instrumentos y no hacia el replanteamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje como un todo. Realmente se está dando mucha prioridad a nuevas técnicas, a nuevas formas, pero a lo mejor el proceso de enseñanza-aprendizaje sigue siendo el mismo, el de una simple transferencia de conocimiento, no un conocimiento reflexivo, sino un conocimiento en cierta forma estático. El aspecto realmente importante de la evaluación radica en la concepción e instrumentación de la estrategia docente, que implica ya la evaluación misma. Entonces, habría que repensar, había que replantear la instrumentación y la estrategia docente para que esta evaluación sea coherente con esta estrategia. No podemos experimentar instrumentos nuevos de evaluación y mantenernos con estrategias anteriores. Esta preocupación por la objetividad de la evaluación pretende despojar al docente de sus rasgos intrínsecos de personalidad, apreciaciones, intereses, emociones, percepciones, etc. Situación que se antoja imposible e improcedente. Estamos como en una carrera por ver que si la evaluación es objetiva o si es subjetiva. Y a lo mejor estamos dejando de lado lo más importante, que es el proceso educativo, que es la formación del estudiante, que es la situación de los valores. Estamos fijándonos en una nota, en una promoción, en una adquisición simple de conocimientos. Por lo tanto, la reflexión está en pensar en que la evaluación del aprendizaje no puede ser propiamente objetiva, pues filosóficamente algo es objetivo cuando existe independientemente del sujeto. Sin embargo, el proceso de evaluación, aun en el caso que se utilicen pruebas objetivas o se le encargue a un programador de ordenadores, no puede prescindir de la influencia del sujeto docente,
¿Quién es el que delimita los objetivos, elabora los instrumentos y establece la respuesta correcta? Entonces, chicos, la preparación de una evaluación de aprendizaje es directa responsabilidad del docente y de acuerdo a los objetivos que persigue. De ahí que si nosotros nos centramos en el sistema educativo nacional, la evaluación implica un intento formal de determinar el estatus de los estudiantes con respecto a las variables educativas de interés. De ahí que la evaluación ubique, ¿no es cierto?, acreditaciones buenas, muy buenas, excelentes, regulares, y que a lo mejor el estudiante tenga que estar sujeto a este tipo de variables educativas para poder ser promovido. De ahí que es necesario pensar respecto de la evaluación, si las pruebas objetivas no confieren al aprendizaje justicia y exactitud, ¿por qué aún aceptando que la objetividad es una propiedad importante de los instrumentos de medición, habría que considerar la validez y la confiabilidad, que también influyen para otorgar objetividad técnica a los mencionados instrumentos, mas no al proceso de aprendizaje? Finalmente, si las pruebas objetivas son de aplicación o simplemente están encubriendo una aprobación, están encubriendo una acreditación. ¿Qué validez les estamos dando a estas pruebas objetivas? De ahí que la evaluación del aprendizaje adquiere verdadera importancia porque las decisiones que se toman a partir de ella rebasan con mucho los límites de la escuela y su impacto afecta individual y socialmente a los educandos. Por lo tanto, la toma de decisiones tiene que ver con las implicaciones sociales y educativas que tiene la evaluación. De ahí que a veces, por reformas educativas, se tiende a utilizar, se tiende a aplicar toda una serie de reformas, especialmente con lo que tiene que ver a la evaluación de aprendizajes. La escuela, al conferirle autoridad al profesor, avala y legitima su papel de dictaminador del desempeño y por consiguiente de las perspectivas de los estudiantes. Y para cumplir con esta delicada misión, el profesor se vale de los inofensivos y asépticos mecanismos de evaluación. Mire que a nivel de educación general básica, a nivel de bachillerato, hay muchas formas de recuperar a lo mejor una no tan buena evaluación de aprendizajes. Entonces, hay exámenes supletorios, hay exámenes de recuperación, exámenes o pruebas de gracia, que lo único que están legitimando es una promoción, no están legitimando el aprendizaje que obtuvo el estudiante, porque como ustedes saben, esto es cuestión de un proceso, no es cuestión de un resultado, no es cuestión de un producto y finalmente de una nota.
Entonces, mis jóvenes, queda en nosotros, queda en ustedes reflexionar qué tipo de evaluación, de aprendizajes